Bueno, como les había prometido, este es una reflexión. Estuve buscando algo que hablara sobre el embelezo de Cuba y cosas, pero tengo muchos programas sobre eso, de hecho, muchos programas de radio que había hecho sobre eso. Quiero aprovechar todo eso que yo escribí. En algún momento les comenté que yo durante más de 4 años estuve participando en un programa de radio y por lo tanto tengo más de 700 reflexiones, todas son diferentes. A veces abordan sobre el mismo tema, pero de una forma diferente. Y que participaba yo los viernes, ¿no? En un programa muy importante con una de las mujeres más inteligentes que hay en Morelia, sobre todo a nivel de la radio, que tiene un programa que, bueno, no sé si todavía esté al aire, pero se llamaba o se llama Voces y Reflejos. Me pasaba de lunes a viernes y los viernes específicamente pasaba música este, guapachosa, música guapachosa, como le dicen en México, ¿no? Salsa y cosas así. Y entonces, bueno, a mí en un momento, ella estudió conmigo la maestría y entonces le gustaba quizás a lo mejor mi forma de ser, esta forma de ser que ya ustedes saben, ¿para qué se las digo? Yo misma no la sé describir. Y entonces ella me invitó a hacer tener un espacio reflexivo sobre eh, lo que yo quisiera, pero que abordara, bueno, yo propuse que fuese tan amplio como el arte y la cultura latinoamericana, porque ahí cabe pues cualquier cosa. Y, y bueno, en fin, me parece muy positivo que yo les pueda compartir muchas de estas reflexiones que duraban entre 5 o 10 minutos máximo y que iba un poco rescatando las cosas que yo iba pasando y me iban sucediendo en la semana, un poco también lo que pasa con lo que estoy haciendo ahora con el canal. Ya se me creó un hábito y es una necesidad imperiosa de comunicar cosas como yo las pienso y que de cierta forma eso pueda retribuirles alguna cosa. Este es un programa bastante fuerte. Es posible que pueda tener eh, ah, gente que no esté de acuerdo conmigo, pero ese no es el punto. Pues, la gente puede estar de acuerdo, no puede estar de acuerdo conmigo. No, yo no hago una cosa de esta para que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Em, no, no va por ahí. Tampoco eso me hace demasiado valiente. Yo soy temeraria, eso sí, lo digo. Pero este programa lo hice justamente para la semana en la que murió Fidel Castro. Fíjense ustedes, me parece importante que si voy a tratar 3 videos sobre los 3 lugares donde he vivido, Cuba, México y Miami, entonces es prudente que yo empiece hablando sobre el impacto, o lo que yo reflexioné, el impacto, lo que yo reflexioné cuando murió Fidel y lo que estaba pasando en mi entorno con eso y lo que yo de alguna forma quería decir en el radio esa semana. Y este programa yo le llamé El viejo y el mar, parafraseando la novela que le dio el Nobel a Ernest Hemingway, que por cierto tiene que ver con Cuba, y la escribió en Cuba, y tiene que ver con un personaje que existió, no sé si ya haya fallecido, un pescador cubano. Entonces le llamé El viejo y el mar, obviamente es un sarcasmo, ¿no? Veamos, lo voy a decir con la misma pasión, voy a intentar decirlo con la misma pasión con la que yo suelo decir este tipo de cosas. Y, y nada, ahí les va. El viejo y el mar, o cuando se murió Fidel. Supongo que todos esperan que hable de la muerte de Fidel. Y yo no sé ni de qué se murió. Supongo que de viejo. Tenía 90 años y padecimientos, según leí alguna vez. Mi generación setentera, es decir, la conocida generación X, nació y convivió dentro de la Revolución Cubana, obviamente los que se quedaron, aclaro, y no conoció más que eso, una sociedad determinada por ciertas exigencias, reglas, carácter,
ruidos y silencios. Somos esa que creció sin conocer otra sociedad a fondo y por lo tanto sin el criterio de la comparación, aquella que opinaba de todo pero jamás de política. Ustedes se preguntarán que cómo es posible que no se hablara de política en Cuba, que los niveles educativos nos daban para eso. Bueno, porque era una sociedad politizada, no ocultamente política. No recibimos más que filosofía marxista en las escuelas, no tocábamos filósofos de otras ideas porque eran considerados burgueses, no recibimos lógica porque en la antigua Unión Soviética se había eliminado el plan de estudios, sencillamente porque es el modo en el que según se había pensado erróneamente, ya que es pensar como pequeño burgués. Es por eso que los cubanos tenemos problemas con los debates. Arrebatamos la palabra y de forma intransigente rechazamos a aquel que piense distinto. Lo anterior seguramente aclara el por qué en las redes sociales hay tanta opinión vacía, poco objetiva, pleitos entre paisanos, cubanos contra extranjeros, insultos y groserías al por mayor. Muy pocos se acercan a decir algo interesante que haya pasado por el filtro del pensamiento abstracto, en donde la opinión personal ha sido colada, filtrada por los argumentos. El problema de Cuba no se resuelve en estos planos porque los que están en contra o a favor de la revolución, y específicamente de su líder fallecido, es que utilizan las vísceras. Se puede entender a partir de lo que ya he dicho en relación o con relación al aislamiento y al tipo de pensamiento que se nos ofreció en las escuelas. A esto hay que agregarle, además, la prohibición a emitir ideas contrarias al proceso revolucionario, sumado a una sociedad alfabetizada pero sin criterio, hace todo esto que la mayoría de los cubanos se comporten disfuncionales en temas de análisis de la situación de su propio país. Hay gente que se quedó en el yate Granma, en la Sierra Maestra, en la imagen de los barbudos, en la educación gratuita, la medicina de primer mundo, otros en la falta de libertad de expresión, en las miles de carencias, en los beneficiados, los hijos de papá y mamá, la falta de vivienda, de ropa, de zapatos, en los discursos, en Martí, en el Che, en las canciones de Silvio, en la UMAP, en las marchas del pueblo combatiente, en el internacionalismo proletario, en las muertes en el mar, en Angola, en Nicaragua, en El Salvador, Venezuela, las salidas multitudinarias, los hijos de Peter Pan, en el socialismo o en lo que se ha definido como capitalismo de Estado. Hay quien vive con la revolución cubana en la memoria y no en la piel. Vivir en Cuba pasa por la piel siempre. Primigeniamente, después, sin dudas, quedará en la memoria. Para Cuba no se venden mapas, brújulas ni enciclopedias. Es una escuela única. Se necesita de un corazón fabricado con cemento. Quizá me meto en terrenos peligrosos y posiblemente me someteré al escrutinio, pero mejor deberían los cubanos dejar de pensar en lo que Fidel hizo para bien o para mal y plantearse qué hemos permitido para convertirnos en estos insulsos y estos ciudadanos de afuera y adentro de la isla aplaudiendo la falta de valores, la pérdida de la identidad, huir a la primera, soportar perdernos unos a otros, visitar a la familia que solo espera el contenido de nuestras maletas, seguir discriminando a alguien porque es negro, porque es pobre, porque es indio, porque es mexicano, porque pensamos de otra forma o porque no renunciamos a pertenecer sin saber qué es eso. Y deberíamos de pensar en que ya no nos ayudamos, que nunca dejamos de ser capitalistas amaestrados, que deberíamos de leer más a los nuestros, escuchar nuestra música que ha aportado tanto al arte y la cultura. Quizá evitaríamos oír tanto reggaetón, único ritmo que escuchas en la isla, en Miami, en los balcones de las casas coloniales de una Habana, aunque se despelleje
y se muera quien se muera, se desaparece en las esencias del comportamiento de su pueblo. Es posible que esto salpique también a mis paisanos mexicanos, a que les toque lo suyo, embelesados con un socialismo inexistente, con gorritas verdes y la imagen incrustada del Che, pero asumiendo una postura de izquierda en la bonanza de la propiedad privada. Se murió Fidel, ¿y qué? Si nos hemos muerto de nosotros mismos. Cierro con la primera sobre Cuba.